Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas distantes, proyectando largas sombras en nuestra sala de estar. Era una noche típica, o eso parecía, en nuestro acogedor apartamento ubicado entre las bulliciosas calles de la ciudad. Alex y yo nos habíamos acomodado en lo que yo creía que era una rutina cómoda. Volvió a llegar tarde, pero eso no era inusual dado su exigente trabajo. Estaba acurrucado con un libro, el silencio del apartamento envolviéndome como una manta familiar. Nuestra vida, para cualquier espectador, parecería perfectamente contenta, un retrato de la dicha doméstica urbana. El sonido de las teclas tintineando rompió el silencio, anunciando el regreso de Alex. «Elisa, tenemos que hablar», dijo mientras entraba, su voz resonando en las paredes con una gravedad que no había escuchado antes. Levanté la vista y noté de inmediato que la luz habitual en sus ojos había sido reemplazada por una sombra sombría. «¿Qué pasa, Alex?», pregunté, se me estaba formando un nudo en el estómago. El aire entre nosotros se sintió cargado de palabras tácitas. Respiró hondo, pasándose las manos por el cabello, un gesto que sabía que significaba que estaba luchando con algo. «Se trata, nosotros», comenzó, vacilando. «O tal vez, la falta de ella». Dejé mi libro a un lado, mi corazón acelerado. «¿A qué te refieres?». Alex caminó de un lado a otro antes de detenerse frente a mí. «He estado viendo a alguien más», confesó, evitando mi mirada. Las palabras me golpearon como un golpe físico, dejándome sin aliento. «¿Quién?». La pregunta escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. «Es Lucy», admitió, finalmente mirándome. La revelación envió una ola de náuseas a través de mí. Lucy, mi mejor amiga, la única persona en la que confiaba implícitamente además de Alex. ¿Cuánto tiempo? Mi voz era un susurro, apenas audible por el zumbido en mis oídos. «Varios meses», respondió, con la voz entrecortada por la culpa. «Está embarazada, Elisa. Voy a ser padre». La habitación giró a mi alrededor y, por un momento, pensé que podría desmayarme. Mi esposo, el hombre con el que había construido mi vida, y Lucy, la amiga con la que había compartido mis secretos más profundos, me habían traicionado de la manera más inimaginable. «¿Y qué quieres de mí, Alex?». Logré decir que mi voz era más estable de lo que sentía. Suspiró, un sonido de derrota. «Quiero el divorcio, Elisa. Lo siento. Nunca quise que sucediera de esta manera». El dolor era insoportable, sin embargo, en medio de la confusión, comenzó a surgir una extraña sensación de claridad. «Bien», dije, la palabra atravesando la tensión. «¿Quieres el divorcio? Lo conseguirás». Alex parecía desconcertado, como si hubiera esperado que peleara, que me derrumbara. Pero ya había terminado de interpretar el papel de la esposa devota. «¿Estás seguro?», preguntó, con una nota de incertidumbre en su voz. «Sí, Alex, estoy seguro». «Si eso es lo que quieres, entonces se acabó», confirmé, mi decisión cimentada por su traición. Poco sabía él, sus acciones me habían liberado de una manera que él no podía entender. Mientras él estaba allí, mirándome con una mezcla de arrepentimiento y alivio, me di cuenta de que nuestra vida perfecta no había sido más que una ilusión, una fachada frágil que se había derrumbado en la primera prueba de lealtad. Pero a medida que las piezas se caían, me encontré fuerte en medio de las ruinas, lista para reconstruir mi vida en mis propios términos. La mañana después de la revelación de Alex, el mundo parecía haber cambiado de eje. Salió el sol, indiferente a la agitación que había trastornado mi vida. Me senté a la mesa de la cocina, con una taza de café intacto enfriándose frente a mí, reproduciendo la conversación en mi mente. Las palabras «he estado viendo a alguien más» resonaron, un recordatorio implacable de la traición. Alex entró en la cocina, sus pasos vacilantes. El aire entre nosotros estaba lleno de cosas que no se decían, un abismo que se había ensanchado de la noche a la mañana.
Se aclaró la garganta, señalando el comienzo de una conversación para la que no estaba seguro de estar listo. Elisa, sobre lo de anoche, comenzó, arrastrándose como si buscara las palabras correctas. ¿Qué hay de eso, Alex? ¿Qué me has sido infiel o que me estás dejando por Lucy? Mi voz era tranquila, pero la amargura que la rodeaba era palpable. Él se estremeció ante mis palabras. Sé que esto no es fácil. ¿Fácil? Interrumpí, mi fachada tranquila se agrietaba. ¿Crees que se trata de ser fácil? Lo has destrozado todo, Alex. ¿Cómo pudiste? Miró hacia abajo, la culpa era evidente en su postura. Lo siento, Elisa. Realmente lo soy. Pero esto, nosotros, ya no funciona. ¿Y con el bebé? El bebé, repetí, la realidad de la situación se asentó. Mi esposo y mi mejor amigo iban a tener un hijo juntos. La vida que había imaginado, el futuro con el que había soñado, todo se había ido. Quiero el divorcio, Elisa. Creo que es lo mejor, dijo Alex, finalmente encontrando mi mirada. Su voz era firme, un marcado contraste con el hombre que había luchado por confesar su aventura. Un divorcio, repetí, las palabras sabían a ceniza en mi boca. Sin embargo, debajo del dolor y la traición, una chispa de algo más brilló en la vida. Libertad. Sí, yo. Tenemos que seguir adelante. Le debo a Lucy y al bebé estar ahí para ellos, explicó, como si tratara de justificarse sus acciones a sí mismo más que a mí. ¿Y qué hay de mí, Alex? ¿Qué me debo a mí mismo? Mi pregunta quedó en el aire, un desafío. Te mereces a alguien que pueda brindarte el amor y la atención que necesitas. Lamento no haber podido ser esa persona, respondió, suavizando su voz. Lo miré fijamente al hombre que había amado y me di cuenta de que la persona que estaba frente a mí era un extraño. Entonces, ¿es esto? ¿Te alejas y se supone que debo aceptarlo? No se trata de alejarse, Elisa. Se trata de aceptar que algunas cosas simplemente no se pueden arreglar, dijo, con un toque de tristeza en sus ojos. Pensé en nuestra vida juntos, los sueños que habíamos compartido y las promesas hechas. Todo parecía un recuerdo lejano ahora, ensombrecido por el dolor de su traición. Sin embargo, en este momento de desesperación, encontré una fuerza que no sabía que tenía. Bien, Alex. Tendrás tu divorcio, dije, con la voz firme. Pero no pienses ni por un segundo que esto es lo que quería. Él asintió, el alivio en su rostro no llegaba a sus ojos. Gracias, Elisa. Sé que esto no es fácil, pero creo que es lo mejor. Cuando salió de la habitación, no pude evitar preguntarme sobre el futuro. Mi vida como la conocía había terminado, pero quizás esta era una oportunidad para comenzar de nuevo. Para construir una vida que no esté definida por las elecciones de otra persona, sino por las mías propias. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo sentí una sensación de control sobre mi destino. La demanda de divorcio, aunque dolorosa, fue el catalizador que necesitaba para liberarme de la ilusión de nuestra vida perfecta y abrazar las posibilidades que teníamos por delante. Los días posteriores a la demanda de divorcio de Alex fueron un borrón de emociones. La ira, la traición y la angustia se mezclaron con una inesperada sensación de alivio. A medida que disminuyó el shock inicial, se formó una clara resolución dentro de mí. Si Alex y Lucy pensaban que podían descartarme sin consecuencias, estaban gravemente equivocados. Había sido el arquitecto silencioso de nuestra vida, administrando no solo el hogar sino también las intrincadas finanzas del negocio de Alex. Era hora de que mi influencia invisible saliera a la luz, pero de alguna manera, ellos menos lo esperaban. Comencé a revisar los estados financieros y los documentos que había organizado meticulosamente a lo largo de los años. Deudas ocultas, inversiones arriesgadas y el precario equilibrio del imperio de Alex se hicieron evidentes. Me di cuenta de todo el alcance de mi poder en este juego de ajedrez. Sin mí,
La ruina financiera de Alex no era solo probable, era inevitable. Una noche, mientras estaba sentado rodeado de montones de papeleo, sonó mi teléfono. Fue Lucy. Elisa, necesitamos hablar, decía su mensaje, una súplica escondida entre las palabras. ¿Por qué, Lucy? ¿Entonces puedes explicar por qué me apuñalaste por la espalda? Volví a escribir, mis dedos temblando de rabia. No es así. Por favor, ¿podemos reunirnos? Su respuesta llegó rápidamente, una señal de desesperación. Acepté, no por un deseo de reconciliación, sino por una necesidad de cierre y para medir la profundidad de su engaño. Nos conocimos en un café tranquilo, un terreno neutral manchado con los recuerdos de nuestra risa una vez compartida. Lucy parecía cansada, la culpa grabada profundamente en sus rasgos. Elisa, lo siento mucho. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos, comenzó, con la voz apenas por encima de un susurro. Ahórratelo, Lucy. Hiciste tu elección, le corté la voz, fría y distante. Sé que no puedo deshacer lo que he hecho, pero quiero que sepas que me arrepiento todos los días, continuó, con los ojos suplicando comprensión. El arrepentimiento no cambia el hecho de que estás embarazada del hijo de mi esposo, respondí bruscamente. Ambos me traicionaron. No hay vuelta atrás de eso. Lucy extendió la mano, como para tocarme la mano, pero me alejé. Elisa, ¿qué vas a hacer?, preguntó, un rastro de miedo en su voz. Voy a hacer lo que necesito para sobrevivir. Tú y Alex deberían estar más preocupados por lo que van a hacer, dije, levantándome para Liv. Elisa, por favor, la voz de Lucy se apagó cuando me alejé, dejándola con su culpa y miedo. De vuelta en casa, inicié mi plan. Contacté a un abogado, describiendo mi estrategia para el proceso de divorcio. Exigiría un acuerdo sustancial, uno que asegurara mi futuro y desestabilizara aún más la precaria situación financiera de Alex. El conocimiento que tenía del funcionamiento interno de su negocio era mi carta de triunfo y tenía la intención de jugarlo al máximo. ¿Estás segura de esto, Elisa? Esto podría ponerse feo, advirtió mi abogado por teléfono. Soy consciente, respondí, con una determinación férrea en mi voz. Pero yo no empecé esto. Solo lo estoy terminando. El complot se puso en marcha, un plan cuidadosamente trazado para garantizar mi independencia y seguridad financiera. Alex y Lucy me habían subestimado, pensando que me desmoronaría bajo el peso de su traición. Pero yo era más fuerte de lo que ellos sabían y estaba listo para contraatacar. Mi futuro estaba ahora en mis manos y lo moldearía en mis propios términos, libre de las sombras de su engaño. Las ruedas de la justicia comenzaron a girar lentamente, como suelen hacerlo, pero con cada día que pasaba, mi determinación solo se fortalecía. El laberinto legal de los procedimientos de divorcio era desalentador, pero lo navegué con un sentido de propósito. El apartamento, una vez lleno de sueños y risas compartidos, ahora resonaba con la soledad de mi determinación. Pasé las tardes revisando documentos legales, elaborando estrategias con mi abogado y preparándome para la batalla que se avecinaba. Una fresca mañana de otoño, recibí una llamada de mi abogado, señalando el principio del fin. La audiencia preliminar está programada, anunció, con su voz una mezcla de profesionalismo y empatía. ¿Estás lista para esto, Elisa? Tan listo como siempre estaré, respondí, con la voz firme a pesar de las tumultuosas emociones que se arremolinaban dentro de mí. El juzgado se hizo grande a medida que me acercaba, su fachada de piedra era un centinela silencioso de los innumerables dramas que se desarrollaban dentro de sus muros. Adentro, me encontré cara a cara con Alex por primera vez desde nuestro fatídico enfrentamiento. Parecía mayor, el peso de nuestro inminente divorcio grabando líneas de preocupación en su rostro. Elisa, me saludó, con la voz teñida de una tristeza que no había anticipado. Alex, respondí secamente, sin querer bajar la guardia ni por un momento. Cuando nos llamaron a la sala del tribunal,
la realidad de nuestra situación se apoderó de mí como una pesada capa. Ya no éramos socios, éramos adversarios, cada uno luchando por su propio futuro. Los procedimientos fueron borrosos, con abogados y jueces hablando en jerga legal que parecía diseñada para ofuscar en lugar de aclarar. Sin embargo, en medio de la jerga legal, llegó mi momento. Señora Thompson, ¿está de acuerdo con los términos descritos por el equipo legal del señor Thompson?, preguntó el juez, mirándome desde el banquillo. Hice una pausa, tomándome un momento para ordenar mis pensamientos. Señoría, aunque entiendo el deseo de acelerar este proceso, no puedo aceptar los términos presentados. No reconocen el alcance total de nuestros activos compartidos y las contribuciones que he hecho a nuestro patrimonio marital, particularmente en lo que respecta a los negocios del señor Thompson, dije con voz clara y confiada. Un murmullo corrió por la sala del tribunal cuando mi declaración tomó a todos por sorpresa. El abogado de Alex intentó intervenir, pero el juez levantó la mano para silenciarlo. Señora Thompson, ¿está sugiriendo que las divulgaciones financieras proporcionadas por el señor Thompson están incompletas?, el juez preguntó, una nota de interés en su voz. Sí, señoría. Tengo pruebas que respaldan mis afirmaciones, respondí, volviéndome para entregar una carpeta de documentos al alguacil. Mientras el juez revisaba la evidencia, el rostro de Alex palideció. Me había subestimado, suponiendo que accedería silenciosamente a sus demandas. Pero había aprendido de los mejores, conocía su negocio casi tan bien como él y me había preparado en consecuencia. La decisión del juez cayó como un martillo sobre las esperanzas de Alex de un acuerdo rápido y fácil. Dada la evidencia presentada, me inclino a ordenar una investigación financiera más exhaustiva sobre los activos del negocio del señor Thompson. Esto retrasará la finalización del proceso de divorcio hasta que se pueda proporcionar una contabilidad completa y precisa. Fuera del juzgado, Alex me alcanzó. Elisa, por favor, no alarguemos esto. ¿Qué queréis?, preguntó, con un toque de desesperación en su voz. Me volví hacia él, mi expresión ilegible. Quiero lo que me deben, Alex. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Deberías haber pensado en las consecuencias antes de decidirte a traicionarme. Cuando me alejé, dejando a Alex parado solo en los escalones del juzgado, sentí una sensación de empoderamiento. El divorcio estaba lejos de terminar, pero había dejado claro mi punto. Yo no era la mujer que había dejado atrás, era alguien más fuerte, alguien a quien ya no reconocía. Las líneas de batalla estaban trazadas y estaba listo para luchar por mi futuro. Las secuelas de la audiencia preliminar se extendieron por nuestras vidas como una onda expansiva. La subestimación de Alex de mi determinación le había costado caro, tanto en términos de su reputación como del inminente escrutinio financiero que ahora enfrentaba. El suelo que alguna vez fue sólido bajo sus pies había dado paso a un atolladero de batallas legales y auditorías financieras. Para mí, fue un periodo de espera y preparación, sabiendo que la parte más difícil de la batalla aún estaba por venir. En las semanas siguientes, nuestro círculo social que alguna vez compartió eligió su bando, y la mayoría gravitó hacia Alex y Lucy, atraídos por el encanto de su escandaloso romance y el drama que conllevaba. Encontré consuelo en la soledad, enfocándome en mi estrategia legal y la vida que construiría una vez que el polvo se asentara. Luego llegó el día de la audiencia final. La sala del tribunal estaba cargada de anticipación, el aire cargado con el peso de las decisiones aún por tomar. Alex y yo intercambiamos una breve y tensa mirada antes de tomar asiento. El proceso comenzó con una recitación seca de los hallazgos financieros, pintando una imagen cruda de las discrepancias en las revelaciones iniciales de Alex. Mientras el juez pedía los argumentos finales, mi abogado se puso de pie, con su voz resonando en la silenciosa sala del tribunal. Su señoría, lo que tenemos ante nosotros es un claro caso de manipulación financiera y engaño. Las contribuciones de la señora Thompson al patrimonio matrimonial, particularmente en el apoyo a los negocios del señor Thompson a través de su perspicacia financiera, son innegables.
Buscamos un acuerdo que refleje la parte que le corresponde de sus activos conjuntos. El abogado de Alex respondió con un pedido de clemencia, citando el impacto potencial en el negocio y, por extensión, en el sustento de quienes empleaba. Fue un argumento convincente, pero que no abordó el problema central de la equidad y la rendición de cuentas. La decisión del juez, cuando llegó, se sintió como una reivindicación de todo lo que había soportado. El tribunal falla a favor de la señora Thompson, declaró, describiendo un acuerdo que fue generoso y justo. Es decisión de este tribunal que se otorgue a la señora Thompson una parte significativa de los bienes matrimoniales, incluida una parte justa de los intereses comerciales del señor Thompson. Fuera de la sala del tribunal, la realidad de la sentencia comenzó a calar hondo. Alex se acercó a mí, con una expresión de resignación en su rostro. Elisa, yo. Lo siento. Por todo, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Lo miré, el hombre que una vez amé, ahora un extraño desconocido por sus elecciones. Lo siento no cambia lo que pasó, Alex. Pero espero, por tu bien, que aprendas de esto. Él asintió, el peso de sus acciones pesaba visiblemente sobre él. Sé que he perdido más que dinero y activos. Nos perdí, y tendré que vivir con eso. Cuando me giré para Liv, una sensación de cierre se apoderó de mí. El divorcio fue más que una batalla legal, fue una lucha por mi dignidad y mi futuro. Y yo había ganado. Las secuelas del divorcio fueron un momento de reflexión y reconstrucción. El acuerdo, aunque proporcionaba seguridad financiera, no era el objetivo final sino un medio para un fin. Me concentré en redescubrirme a mí mismo, en las pasiones y actividades que había descuidado. Viajé, escribí y me conecté con gente nueva, cada experiencia a un paso de la sombra de mi matrimonio. Al final, las secuelas no fueron solo las consecuencias del divorcio, se trataba de la aparición de un nuevo comienzo. Me enfrenté a la traición y salí fortalecida, con una comprensión más profunda de mi valía y el conocimiento de que podía valerme por mí misma. El viaje había estado plagado de dolor y pérdida, pero también había llevado al crecimiento y la renovación. Mi futuro, una vez incierto, ahora tenía infinitas posibilidades, y entré en él con la cabeza en alto, lista para abrazar lo que se me presentara. El capítulo final de mi tumultuoso viaje comenzó no con un evento dramático, sino con una realización silenciosa durante un paseo solitario por el parque. Era una mañana fresca, del tipo en que la luz del sol se filtra a través de las hojas, proyectando sombras moteadas en el camino por delante. Me encontré reflexionando sobre el viaje que me había llevado a este momento, desde la desgarradora traición hasta la feroz batalla por mis derechos y dignidad. Fue aquí, en medio de la tranquilidad de la naturaleza, donde realmente capté la esencia de mi liberación. Mientras me sentaba en un banco, viendo pasar el mundo, mi teléfono sonó con un mensaje de un remitente inesperado, Lucy. Mi corazón dio un vuelco mientras contemplaba ignorarlo, pero prevaleció la curiosidad. Su mensaje fue breve: Elisa, ¿podemos conocernos? Lo entiendo si no quieres, pero hay algo que necesito decirte en persona. Después de un momento de vacilación, me encontré escribiendo una respuesta, accediendo a encontrarme con ella en un café cercano. La decisión no nació del deseo de reavivar una amistad, sino de una necesidad de cierre, para los dos. Sentada frente a Lucy, noté los cambios en ella. El espíritu despreocupado que una vez conocí ahora estaba atemperado por la realidad de sus acciones. Ella me miró, con los ojos llenos de lágrimas derramadas. Elisa, ni siquiera sé por dónde empezar, comenzó, con la voz temblorosa. He perdido mucho, pero sé que no es nada comparado con el dolor que te he causado. Escuché en silencio, dándole espacio para expresar su remordimiento. No estoy aquí para pedirte perdón. Sé que no me lo merezco. Solo quería decirte que lo siento, realmente lo siento, por todo, continuó, con su voz apenas un susurro. Lucy, aprecio que hayas venido aquí hoy. El perdón no es algo que pueda ofrecerte en este momento, y no sé si alguna vez lo haré.
Pero espero que encuentres paz y aprendas de esto, respondí, mis palabras medidas pero sinceras. Nos separamos, no como amigos, sino con un entendimiento mutuo y una sensación de cierre. La reunión fue un paso final en mi viaje de liberación, una forma de reconocer el pasado sin dejar que defina mi futuro. En los días siguientes, abracé mi nueva libertad con los brazos abiertos. Vertí mi energía en mis pasiones, redescubriendo la alegría de pintar y escribir. Cada pincelada y palabra fue un testimonio de mi resiliencia, una celebración de mi capacidad para crear belleza a partir de las cenizas de mi pasado. Una noche, mientras le daba los toques finales a una pintura, un amigo me llamó. Elisa, hay una exposición de arte el mes que viene. Deberías mostrar tu trabajo, sugirió, con la voz llena de emoción. La idea era desalentadora, pero despertó una llama de posibilidad dentro de mí. ¿Sabes qué? Lo haré, respondí, la decisión marcó otro paso en mi viaje hacia abrazar el futuro. La exposición fue un éxito, mis pinturas resonaron con muchos de los que asistieron. De pie en la galería, rodeada de mi arte, sentí una sensación de logro y propósito. Fue un momento de darme cuenta de que mi liberación no se trataba solo de superar el dolor del pasado, sino de abrazar el potencial del futuro. Tu trabajo es increíble, Elisa. Está tan lleno de emoción y profundidad, comentó un visitante, admirando una de mis piezas. Gracias. Cada pintura es una parte de mi viaje, un reflejo de mis experiencias y crecimiento, respondí, las palabras sonaron verdaderas. Mi liberación fue un viaje desde las profundidades de la traición hasta las alturas de los logros personales. Se trataba de encontrar fortaleza en la vulnerabilidad, propósito en el dolor y, en última instancia, libertad en el perdón no por aquellos que me hicieron daño, sino por mí mismo, por permitir que el pasado me detuviera. Al mirar hacia el futuro, me di cuenta de que mi historia no estaba definida por los eventos que se habían desarrollado, sino por las decisiones que tomé después de ellos. Mi liberación fue un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, hay una luz que brilla en nuestro interior y nos guía hacia un futuro más brillante. El viaje a la finca Hawthorne se sintió más largo de lo habitual, con las imponentes puertas que parecían asomarse sobre nosotros como diciendo, no perteneces. Michael apretó mi mano, una tranquilidad silenciosa que pareció disiparse tan rápido como llegó cuando cruzamos el umbral. El gran salón estaba sumido en el silencio de la anticipación, un preludio de la tormenta que sabía que se avecinaba. Los retratos de la familia brillaban desde sus marcos dorados, testigos de los innumerables dramas que se habían desarrollado debajo de ellos. La tía de Michael, una mujer con la mirada de halcón, fue la primera en romper el silencio. Emma, querida, qué encantador es ver que te has esforzado hoy, su voz goteó con una condescendencia que podría erosionar el acero. Le ofrecí una sonrisa, una que no llegó a mis ojos. Tía Lidia, siempre es un placer verte tan bien. Las palabras fueron amables, pero ambos sabíamos que la danza de las sutilezas era solo una capa sobre viejas heridas. El reloj sonó, presagio del momento que todos temíamos. Patricia entró en la habitación, la matriarca al mando de su corte. El aire parecía adelgazarse, dificultando la respiración. Familia, comenzó, con la voz entrecortada por los murmullos, estamos en una encrucijada. Sus ojos, como pedernal, brillaron cuando aterrizaron sobre mí. Es hora de abordar al elefante en la habitación. Mako, siempre el pacificador, intervino. Madre, por favor, seamos civilizados. Emma es. Silencio, Mako, intervino Patricia bruscamente. No me darán conferencias sobre civilidad en mi propia casa. Se volvió hacia los parientes reunidos. Emma, ella nunca será una de nosotras. Su presencia es una afrenta al apellido Hawthorne. Las palabras fueron una bofetada, resonando en las paredes, resonando con años de desaires velados y abierta hostilidad.
Sentí la mano de Michael tensa en la mía, su propia batalla entre el deber filial y la lealtad marital jugando en su rostro. Lo entiendo, dije, con la voz más firme de lo que sentía. Si ese es tu deseo. Metí la mano en el bolso, el cuero crujía entre mis dedos. El papel se sentía pesado como el plomo mientras lo desplegaba, cada pliegue era un testimonio del peso de su contenido. Esta es una carta de Charles, tu esposo, mi suegro. Comencé a leer, el guión contrastaba con la opulencia que nos rodeaba. En mis años crepusculares, me he dado cuenta de que la riqueza y la sangre son sustitutos pobres del amor y la bondad, leí en voz alta, las palabras resonando en el silencio del pasillo. El rostro de Patricia se volvió un poco más pálido, su equilibrio vaciló por un momento. Eso es imposible. Charles nunca. La carta continuó, tejiendo una historia de arrepentimiento y una súplica por el futuro, un futuro donde la calidez y la aceptación tenían más valor que la fría moneda del dinero viejo. Mientras las últimas palabras flotaban en el aire, un profundo cambio impregnó la habitación. No fue el triunfo lo que creció dentro de mí, sino una profunda tristeza por la mujer que estaba de pie, pálida y conmocionada, con su fortaleza de soledad desmoronándose a su alrededor. La tormenta había estallado y, a su paso, la posibilidad de un nuevo comienzo susurraba por el gran salón, esperando a ser aprovechada. La carta revoloteó ligeramente en mis manos, como si las palabras escritas en ella anhelaran escapar al aire del gran salón. La familia, una asamblea de aristocracia finamente vestida, observaba con gran expectación una estatua colectiva tallada a partir de generaciones de privilegios y expectativas. Patricia, su tez ahora un blanco fantasmal, se quedó clavada en el lugar. Sus ojos, generalmente tan dominantes y agudos, parpadeaban con una vulnerabilidad poco característica. Las palabras de Charles, comencé de nuevo, el guión de la carta curvándose y fluyendo como los ríos que corrían por las tierras de Hawthorne, hablan de un legado más allá de la riqueza. Un legado que él deseaba que fuera definido por los lazos que elegimos forjar, no por los dictados por las meras circunstancias. El aire estaba lleno de pensamientos tácitos de todos los presentes. Cada persona parecía lidiar con la gravedad de las reflexiones ocultas del patriarca. El primo de Michael, James, un hombre alto con una ceja perennemente fruncida, rompió el silencio. ¿Qué significa esto para nosotros, entonces? ¿Por la herencia? Su voz, aunque mesurada, delataba un indicio de la misma ansiedad que mantenía a la habitación en sus garras. Los labios de Patricia se abrieron, pero no surgió ningún sonido. Parecía más pequeña de alguna manera, menos la matriarca imperiosa y más una mujer confrontada con su propia fragilidad. La carta continuó, es mi último deseo que se compartan la herencia, las propiedades y todo lo que constituye el legado de Hawthorne. Compartido no solo entre los de mi sangre, sino también con aquellos que han demostrado capacidad de bondad, compasión y amor. Un jadeo colectivo surgió de los parientes reunidos, un murmullo como el susurro de las hojas de otoño. No es posible que esté sugiriendo, la voz de Patricia finalmente encontró su salida, un mero susurro, esos Emma y Mago. Asentí, encontrándome con su mirada fijamente. Sí, Patricia. Charles nos nombró a Michael y a mí custodios de su legado, conjuntamente. Las palabras parecían flotar en la habitación, una verdad imposible manifestada. Pero ¿cómo pudo? ¿Sin consultarme? La fachada de control de Patricia se desmoronaba, su voz temblaba. El testamento fue atestiguado por el señor Thompson, el abogado de la familia, y notariado de acuerdo con la ley, agregué, y la practicidad de la declaración aterrizó fuertemente en la sala. La mirada de Patricia se dirigió al papel que tenía en la mano como si fuera un salvavidas que pudiera anclarla de regreso a la realidad. ¿Puedo?, preguntó ella, extendiendo una mano temblorosa. Le entregué la carta y, mientras leía, su comportamiento se suavizó. Las palabras de su difunto esposo parecieron calmarla, calmando los bordes afilados de su orgullo. Charles siempre tuvo debilidad por los desvalidos, dijo, casi para sí misma.
La sala permaneció en silencio, la familia observando mientras la matriarca lidiaba con la revelación de un legado reescrito. Mako dio un paso adelante, colocando una mano en mi hombro. Madre, este no es el final. Es una oportunidad para honrar los verdaderos deseos del Padre, para unir a la familia de una manera que nunca antes habíamos estado. Patricia levantó la vista de la carta, sus ojos buscando en la cara de su hijo, quizás buscando al niño que una vez conoció, el niño antes que el hombre que estaba con su pareja elegida en contra de la tradición. El capítulo se cerró, no con el portazo de un libro sino con pasar página. El legado revelado no fue solo de tierras y títulos, sino de humanidad y esperanza, una esperanza de que el nombre Hawthorne pudiera significar algo más cálido, algo más amable, que nunca antes. El silencio que siguió a la súplica de Mako fue ensordecedor, del tipo que decía mucho en su vacío. La grandeza de la finca Hawthorne parecía repentinamente opresiva, como si las mismas paredes se estuvieran cerrando, construidas ladrillo a ladrillo a partir del orgullo y los prejuicios de generaciones pasadas. Los ojos de Patricia se posaron en su hijo, la fortaleza de su determinación mostraba grietas. Mako, comenzó, su voz era un eco frágil del tono dominante que había usado antes, tu padre era un soñador, siempre lo fue. Pero esto, ella agitó una mano sobre la carta como para disipar las palabras escritas en ella. Me acerqué, sintiendo la división entre nosotros como un abismo. Patricia, dije, mi voz más suave ahora, estos muros que has construido a tu alrededor, a nuestro alrededor, nunca fueron lo que Charles quería. Su mirada se encontró con la mía y, por un momento fugaz, vi el parpadeo de algo crudo, algo humano. ¿Y qué sabrías de lo que quería mi Charles? La pregunta era aguda, pero la malicia se había embotado. Solo lo que compartió en sus últimos días, respondí, sosteniendo su mirada. Habló de arrepentimiento, de tiempo perdido y amor retenido. La tía Lidia, que había estado en silencio hasta ahora, intervino con un mensaje de desaprobación. El amor es un lujo que no todos pueden permitirse, Emma. Los Hawthornes tenemos deberes, responsabilidades a nuestro nombre. Pero ¿no es el amor la mayor responsabilidad de todas? Respondí, sintiendo el peso de la atención de la habitación sobre mí. ¿De qué sirve un nombre, un legado, si carece de amor? Michael asintió, su apoyo inquebrantable. Madre, Emma tiene razón. Tenemos la oportunidad de reconstruir, no solo la finca, sino nuestra familia. Para crear algo más fuerte, algo real. Patricia miró de mí a Mako, su expresión luchando entre la indignación y la introspección. ¿Y qué hay de la tradición?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro, pero la llevaba pesada con el peso de los siglos. La tradición, hizo una pausa Mako, buscando las palabras correctas, es la base sobre la que nos apoyamos, pero decidimos cómo darle forma a la casa encima. Hubo una pausa, una respiración colectiva contenida mientras la matriarca de la familia Hawthorne contemplaba las ruinas de los muros que había mantenido tan meticulosamente. Fue tu fuerza lo que mantuvo unida a esta familia después de la muerte de Charles, le dije, reconociéndola de una manera que nunca antes había hecho. Pero tal vez es hora de un tipo diferente de fortaleza. Los ojos de Patricia escudriñaron los rostros a su alrededor, cada uno reflejando un espectro de emociones, esperanza, escepticismo, curiosidad. Entonces, lentamente, comenzó una transformación. La rigidez en su postura disminuyó y las líneas ásperas de su rostro se suavizaron. Quizás, comenzó, su voz una tregua tentativa, es hora de un nuevo capítulo. Uno no escrito por las expectativas de nuestros antepasados, sino por nosotros, aquí, ahora. Un murmullo de acuerdo se extendió por los familiares, como una brisa entre las hojas, lo que significó el comienzo del cambio. Cuando el capítulo titulado Los muros que construimos llegó a su fin, no fue con el desmoronamiento de piedras o el derribo de barricadas, sino con el reconocimiento de que los muros más fuertes son los que elegimos derribar nosotros mismos.
En ese gran salón, en medio de la opulencia y la historia del apellido Hawthorne, una familia comenzó el lento y desafiante trabajo de desmantelar las barreras que los habían dividido durante mucho tiempo. A medida que se desvanecía el eco de la renuente concesión de Patricia, la habitación parecía inhalar profundamente, la atmósfera espesa con el aroma de la madera vieja y el más leve indicio de cambio. Los antepasados que miraban desde sus perchas pintadas al óleo parecían menos severos, sus ojos ya no parecían guardar viejos secretos, sino quizás alentar nuevos comienzos. Emma sintió el cambio sutil, como la primera grieta en un lago congelado durante mucho tiempo, prometiendo el deshielo de la primavera. Mako, sintiendo el cambio, dio un paso adelante, su voz llevaba la esperanza tentativa del recién prometido. Madre, comenzó, encontrando su mano la de Emma, quizás es hora de que todos demos un paso. Un paso hacia la comprensión, hacia la familia que imaginaba el padre. Patricia, su espalda a un retrato de realeza, permitió un momento de silencio antes de responder. ¿Y cómo sería eso, Mako? Su pregunta no era burlona, sino genuinamente inquisitiva, un destello de curiosidad detrás de su chapa de acero. Parecería que nosotros, todos nosotros, encontramos un terreno común, dijo Mako, su mirada recorriendo la habitación, encontrando los ojos de tías, tíos, primos que habían sido meras siluetas en su vida. La voz de Emma se unió al coro, firme y clara. Parecerían conversaciones, no confrontaciones. Como reuniones donde se escuchan todas las voces, no solo las más fuertes. Desde la esquina, sonó una voz, tío Harold, siempre el escéptico. Las palabras están muy bien, pero ¿cómo empezamos? Las viejas heridas no sanan con bonitos discursos. Emma se volvió hacia él, brillando su determinación. Comenzamos con la verdad, tío. Reconocemos el dolor, el orgullo, los malentendidos. Aceptamos que la reconstrucción lleva tiempo. Patricia, que había sido una observadora silenciosa, intervino ahora con un tono reflexivo. Yo he construido muros tan altos que casi olvido la vista desde el suelo. Tu padre veía el mundo desde el corazón, no desde lo alto. La habitación contenía la respiración, como si la propia casa esperara lo que vendría después. Michael, con la gracia de un diplomático, se acercó a su madre. Entonces bajemos el puente levadizo, madre. Abramos las puertas que hemos cerrado, no solo a Emma, sino a las posibilidades de lo que podemos ser. Había aparecido la primera grieta, un rayo de luz en la otrora inexpugnable fortaleza de Hawthorne Trail. Y como si estuviera en el momento justo, sonó el reloj de pie, una campana sonora que parecía marcar no la hora, sino el momento. Patricia exhaló, un sonido tan cargado de años de tensión que parecía llevar consigo el polvo del pasado. Yo, lo intentaré, admitió, con la voz temblorosa por la magnitud de la admisión. Por tu padre, por la familia. Y con esas palabras, la primera grieta se ensanchó, permitiendo que la luz del cambio se derramara, iluminando rostros que habían estado acostumbrados durante mucho tiempo a la oscuridad de la tradición. El capítulo titulado La primera grieta no fue un final, sino un comienzo, una narración que se desarrollaba con la promesa de que el cambio, aunque forjado con incertidumbre, era realmente posible. La otrora imponente grandeza de la finca Hawthorne parecía ahora menos desalentadora, como si los mismos ladrillos y mortero hubieran absorbido el cauteloso optimismo de la familia. La mañana después de la revelación del testamento, la mansión estaba viva con un sonido raro, los murmullos de una familia que no estaba en discordia, sino en diálogo. En el conservatorio iluminado por el sol, donde Ivy acariciaba el vaso como dedos tiernos, Emma encontró a Patricia sola, una visión tan poco común que le hizo detenerse. La matriarca estaba examinando una rosa, su flor carmesí desafiante en pleno invierno. «Sabes», comenzó Patricia, con la voz más suave, sin perder su timbre familiar, a Charles le encantaban estas rosas. Dijo que le recordaban la vida, hermosa, pero espinosa. Emma se acercó, sus pasos resonando ligeramente en el azulejo. «Es un buen recordatorio», respondió ella.
La belleza a menudo viene con su cuota de espinas. Patricia levantó la vista, ofreciendo una sonrisa que no llegó a sus ojos, pero que, sin embargo, era genuina. Tú también tienes espinas, Emma. Los has necesitado, supongo. Tuve que hacerlo, confesó Emma, permitiendo una vulnerabilidad que nunca le había mostrado a Patricia. Especialmente dentro de estos muros. Patricia se apartó de las rosas, enfrentándose completamente a Emma. He estado pensando en los cimientos, reflexionó, en lo que ponemos en la base de todo lo que construimos. Me basé en expectativas, en una tradición rígida. Pero Charles quería construir sobre algo más perdurable. Amor, dijo Emma simplemente, y Patricia asintió. Sí, amor. Y respeto, agregó. Puede que aún no entienda todos los deseos de Charles, pero sí sé que sin respeto, nuestra base se derrumbará independientemente de nuestras buenas intenciones. Emma se acercó, formándose una tregua silenciosa en el espacio entre ellos. Podemos sentar una nueva base, Patricia. Una que nos incluya a todos. No será fácil, pero valdrá la pena. Patricia la miró, realmente la miró, quizás por primera vez. ¿Y por dónde empezamos con esto, nueva fundación? Con honestidad, sugirió Emma, y quizás con un desayuno familiar. Algo informal, solo una oportunidad para que todos hablen. Patricia consideró esto y luego asintió lentamente. Haré que el personal prepare algo en la cocina, sin un gran comedor, sin servicio de plata. Eso suena perfecto, estuvo de acuerdo Emma, con una sonrisa floreciendo en su rostro, reflejando las rosas a su alrededor. Cuando salieron juntos del conservatorio, el sonido de su risa compartida se mezcló con la fragancia de las flores, un testimonio de la nueva base que se estaba sentando, una conversación, un momento compartido a la vez. El capítulo titulado Una nueva fundación fue tanto un final como un comienzo, el cierre de un libro de viejas quejas y la apertura de un nuevo volumen lleno de páginas en blanco, listas para ser inscritas con la narrativa de una familia renacida. El aire estaba fresco cuando amaneció sobre la finca Hawthorne, su luz dorada se filtraba a través de los árboles centenarios y hacia las ventanas de la mansión, pintando las paredes con la promesa de un nuevo día. Fue en este suave resplandor matutino que la familia se reunió en la cocina, un lugar generalmente reservado para el personal, ahora un símbolo de unidad mientras se embarcaban en la elaboración de un nuevo capítulo juntos. Emma, con una humeante cafetera, hacía de anfitriona, un papel desconocido dentro de estas paredes, mientras Mako volteaba panqueques con las mangas arremangadas. Una expresión de concentración en su rostro que generalmente estaba reservada para la sala de juntas. La escena era doméstica, desarmantemente normal, y esa normalidad era revolucionaria. Patricia, sentada en un taburete junto a la isla de mármol, observó cómo se desarrollaba la escena con una expresión ilegible. No recuerdo la última vez que usamos esta cocina para nada más que reuniones de personal, comentó, con la voz teñida de una mezcla de asombro y aprensión. Es el corazón del hogar, respondió Emma, pasándole una taza de café. Parece apropiado que comencemos aquí. Mako deslizó una pila de panqueques dorados en un plato y los colocó en el centro de la isla. Hagámoslo una tradición, sugirió, encontrándose con la mirada de su madre. Patricia aceptó la taza, sosteniéndola en sus manos como si fuera una delicada ofrenda de paz. Una tradición de unión, reflexionó, las palabras sintiéndose extrañas pero esperanzadoras en su lengua. El resto de la familia se filtró, atraídos por el aroma del desayuno y la novedad de la reunión. Cada rostro reflejaba una mezcla única de curiosidad y optimismo cauteloso. El tío Harold, siempre la voz del escepticismo, refunfuñó mientras tomaba asiento. Bueno, nunca pensé que vería el día en que los Hawthorne cenarían en la cocina como una familia. Emma terminó para él un suave empujón en la dirección de la nueva realidad a la que todos se enfrentaban. El brusco exterior de Harold se suavizó, una rara sonrisa se abrió paso. Sí, como una familia, admitió. Mientras comían,
La cocina se llenó de conversación, una sinfonía de historias compartidas, risas tentativas y el tintineo de los utensilios en los platos. Fue una sinfonía ausente durante mucho tiempo de los pasillos de Hawthorne. Patricia, al observar las interacciones, sintió una conmoción dentro de ella, una mezcla de arrepentimiento por los años perdidos y un destello de esperanza por los años venideros. Supongo que Charles tenía razón, admitió en voz baja a Emma. La base de la familia no está en el nombre, sino en los momentos que compartimos. Emma asintió, sus ojos se encontraron con los de Patricia. Y cada momento es una oportunidad para construir algo más fuerte. Esto es solo el comienzo, una elipsis que conduce a la siguiente oración de nuestra historia. As breakfast came to an end, the family lingered, not yet ready to disperse to their separate corners of the estate. The walls that had once seemed to confine them now felt like a protective embrace, sheltering the delicate shoots of reconciliation. The chapter titled The Gypsies was not an ending but a continuation. An acknowledgement that the story of the Hawthorns was still being written, its narrative arc bending towards healing and unity. The ellipsis symbolized the potential of what was yet to come, an unfinished sentence waiting to be completed with patience, understanding, and love. La vida, como yo lo sabía, cambió el día en que conocí a Daniel. Era un torbellino, una inesperada tormenta de emociones que se extendióme fuera de mis pies. Yo, Emily, siempre había considerado a mí mismo. A nivel de cabeza, especialmente cuando se trataba de asuntos del corazón. Pero Daniel, con su sonrisa fácil y un corazón tan vasta como el océano, hizo que todas mis reservas se desvanecen como la niebla bajo el sol de la mañana. Me recuerdo caminando en ese pequeño café del centro de la ciudad, el uno con los que no coinciden las sillas y el fuerte aroma del café recién hecho. Era un martes. Mundano en todos los aspectos, hasta que mis ojos se encontraron con los de él. Él estaba sentado junto a la ventana, perdido en un libro, con el sol de la tarde de la fundición de oro de halo alrededor de él. Nuestros ojos se encontraron, y en esa fracción de segundo, algo cambió dentro de mí. ¿Es este asiento ocupado?, me preguntó, haciendo un gesto hacia la silla enfrente de él. Mi voz sonó más firme que yo sentía. Él miró hacia arriba, su mirada perforación y cálido, y sacudió la cabeza. No, en absoluto. Por favor, únase a mí. Ese fue el comienzo de todo. Hablamos durante horas, acerca de todo y de nada. Daniel fue un enigma, una mezcla de encanto del viejo mundo y la sensibilidad moderna. Él era un apasionado de su trabajo en el derecho ambiental, lucha incansablemente para él. Oprimido, y sus ojos brillaban cuando hablaba de sus sueños de hacer del mundo un lugar mejor. Sofía entró en la imagen mucho más tarde, pero en aquellos días, era solo Daniel y yo contra el mundo. Hemos pasado de amigos a algo más con el tipo. De la facilidad que me asustó. Yo nunca había caído tan duro, tan rápido. Nunca he creído en el amor a primera vista. Daniel confesó que una noche, mientras caminábamos por la orilla del río, las luces de la ciudad se reflejan en el agua como una miríada de caída de las estrellas. Me reí, mi mano encontrar el suyo. Tampoco y, sin embargo, aquí estamos. Aquí estamos, se hizo eco, tirando de mí más cerca. Su voz era un susurro contra mí cabello. No puedo imaginar mi vida sin ti en ella. Esas palabras, así de simple, pero profunda, sellado mi destino. Me enamoré de él, completamente y de forma irrevocable. Nuestro romance relámpago fue una de las poetas escribieron acerca de la naturaleza que, en el fondo de mi mente, me temía que era demasiado bueno para durar, pero como todos los torbellinos, ¿qué hacer? Nuestra resuelto. Hemos encontrado consuelo en la rutina doméstica de la vida, nuestro amor una constante llama en lugar de un ardiente infierno. Sofía entró en nuestras vidas.
Alrededor de este tiempo, su gusto por lo dramático de un marcado contraste con nuestra tranquila existencia. Pero yo sabía muy poco de real, con la tormenta que estaba por venir, como la novedad de nuestro romance relámpago dio paso a los ritmos de la vida cotidiana. Daniel y encontré consuelo en la predicción. Nos acomodamos en nuestros papeles a la perfección. Como actores en una bien ensayada jugar. Me siguió subiendo la escalera en finanzas, mis días de una falta de definición de los números y las negociaciones. Daniel, con su inquebrantable pasión por la defensa del medio ambiente, encontrar nuevas batallas que luchar, su determinación es tan contagiosa. Como siempre. Fue durante este cómodo paréntesis en el que Sofía se convirtió en un elemento permanente. En nuestras vidas, su presencia es un constante recordatorio de que el mundo más allá de nuestra burbuja, Sofía, con su más grande que la vida de su personalidad y de una risa que llena la habitación, trajo una energía que era a la vez estimulante y agotador. Ella trabajó en finanzas demasiado, pero cuando vi los números como un rompecabezas a resolver, ella lo veía como un juego para ser jugado. Nuestros profesionales mundos superpuestos, pero nuestras filosofías no podría haber sido más diferentes. Una noche, mientras los tres nos sentamos alrededor de la mesa de comedor, un mar de comida para llevar. Contenedores entre nosotros, la conversación tomó un giro inesperado. Daniel, eres demasiado idealista, Sofía dijo, su tono de burla, pero con un toque. Salvar el mundo es una causa noble, pero ¿a qué costo? Usted necesita respaldo financiero para hacer un impacto real. Los ojos de Daniel se encontraron con los míos, una muda pregunta persistente en sus profundidades. Yo sabía que él era. Me preguntaba si yo compartía Sofía punto de vista. Tomé una respiración profunda, la elección de mis palabras. Cuidadosamente. Sofía, la vida es algo más que solo dinero, me dijo, con la esperanza de cerrar la brecha entre sus puntos de vista contrastantes. Lo que está haciendo Daniel es importante. Él está luchando por el futuro, nuestro futuro. Sofía se rió, un sonido que parecía llenar la habitación. Emily, mi querida, eres tan idealista como él es. Pero, no olvidemos, es el mundo financiero que mantiene todo en movimiento. Sin ella, los sueños siguen siendo solo eso, sueños. La conversación cambió poco después, pero la tensión se quedó, un precursor de la tormenta que se avecina en el horizonte. No pasó mucho tiempo antes de que los padres de Daniel, con su Old World, las expectativas y los valores tradicionales, se mudó con nosotros. El cambio en nuestra casa fue inmediata y palpable, la privacidad se convirtió en un lujo, y a la vez tranquila atmósfera ahora fue cargada con un trasfondo de tensión. Los padres de Daniel, inmerso en sus formas, visto de mí como un outsider, un hecho que no se molestó en ocultar. Su presencia en la tensa nuestra relación, convirtiendo los desacuerdos menores en toda regla argumentos, uno particularmente tenso de la noche, como a todos nos sentamos alrededor de la mesa de la cena, el padre de Daniel hizo un comentario que cambiaría para siempre el curso de nuestras vidas. Esta casa es de la familia solamente. Los forasteros deben irse, él dijo, su voz fría y firme, para mi total shock. Daniel se hizo eco de su padre, en los sentimientos. Él está en lo correcto, Sofía. Nosotros tenemos nuestra manera de ser. La sala quedó en silencio, el peso de sus palabras caer sobre mí como una ola. Me miró a Daniel, buscando cualquier signo de que el hombre del que me enamoré, pero no encontró ninguno. En ese momento, me di cuenta de que el cambio había estado sucediendo todo el tiempo, poco a poco. La erosión de la base de nuestra relación. Bien, dije, mi voz firme a pesar de las turbulencias en el interior. Si así es como se siente, esa noche, como hice las maletas, mi corazón era pesado, pero mi decisión era firme.
yo sabía que tenía que dejar para encontrar mi camino de regreso a mí mismo. Los vínculos financieros que unía a Daniel y su familia fueron cortados con un par de clics de un botón, una poética fin a un capítulo en el que una vez había prometido mucho más, como salí en el aire fresco de la noche, mi futuro incierto, pero mi espíritu inquebrantable, me di cuenta de que este no fue el final de mi historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. La mañana después de que me fui, el mundo parecía inusualmente tranquilo, como si la celebración de su aliento. Me senté en una pequeña, luminosa cafetería, un marcado contraste con las turbas dentro de mí. Mis manos, envueltas alrededor de una taza de café, su calor a un pequeño consuelo contra el frío de la incertidumbre. Habían dejado atrás, no solo una casa, sino una vida entrelazada con la de Daniel. Y, por extensión, la de su familia. La realidad de mi decisión me pesaba mucho. Pero por debajo de ese peso era de un creciente sentido de la liberación. Yo había esperado ira, tal vez incluso una súplica desesperada para mi regresar, pero el silencio de Daniel era ensordecedor. No fue hasta la tarde que mi teléfono finalmente rompió el silencio con vibración, con una urgencia que refleja el caos que se había desatado. Emily, ¿qué has hecho? Daniel era la voz del frenético, un cóctel de la confusión y la incredulidad. Tomé una respiración profunda, estabilización de mis nervios. Hice lo que me pediste. Yo a la izquierda. Pero, ¿por qué las cuentas, Emily? Mis padres, ellos están en pánico. Todo está congelado. ¿Qué pasó? Su pregunta colgaba entre nosotros, un testamento a la distancia a la que había crecido. Fue no solo física, sino emocional, un abismo ensanchado por la tácita verdad de sí. Sin acuse de recibo los agravios. Daniel, su padre, estaba claro. Yo era un extraño, ¿recuerdas? Me las arreglé esas cuentas, sus padres finanzas, en el entendimiento de que yo era de la familia. Pero la última noche, la idea fue muy bien disipar. Silencio seguido, pesado y cargado con la comprensión. Casi podía oír los engranajes girando en Daniel de la cabeza, las piezas del rompecabezas clic en su lugar. Emily, por favor. Esto no es usted. No eres vengativo. Podemos arreglar esto, ha declarado, su voz de ablandamiento. ¿Solucionar este problema? Daniel, esto no se trata de venganza. Se trata de respeto sobre la asociación. Usted eligió a su lado y yo he elegido la mía. Es tiempo de que nos vivido con esas decisiones. Terminé la llamada con la finalidad de que el momento de establecerse sobre mí como un manto. Las consecuencias de mi salida fue más que una crisis financiera para Daniel y su familia. Es una lección de las consecuencias de nuestras acciones, como un espejo que refleja el costo de tomar el amor y la lealtad por sentado. En los días que siguieron, me observaba desde una distancia como la de Daniel luchado para desenredar el lío. He oído a través de amigos en común que sus padres estaban avergonzados, su posición social comprometido por la repentina conmoción financiera. Daniel, por su parte, fue humillado por la experiencia, su orgullo tomar un asiento trasero a la dura realidad de su situación. No pasó mucho tiempo antes de que él se acercó de nuevo, esta vez no con pánico pero con una tranquila resignación. Emily, lo siento. Verdaderamente. Voy a ver ahora lo que yo no podía entonces. Fueron más de la familia de nadie, y yo era un tonto. Su disculpa, sincero y sin adornos, fue un bálsamo para las heridas de la traición. Sin embargo, como lo mucho que me quería, no podía, simplemente, un paso atrás en el papel había abandonado. También habían cambiado mucho, no solo entre Daniel y yo, pero dentro de mí. Gracias, Daniel.
Su disculpa significa más de lo que sabes. Pero yo no puedo venir a la espalda. No ahora, tal vez nunca. Espero que usted entienda. Tengo que hacer, dijo, y yo le creí. Las consecuencias de esa fatídica cena había creado nosotros, tanto en nuevos caminos, caminos que, aunque separados, fueron formadas por las lecciones aprendidas de nuestro pasado común. Como ya he colgado el teléfono, me di cuenta de que las consecuencias no solo sobre el final de una relación. Era el comienzo de algo nuevo, una oportunidad para reconstruir y volver a descubrir, no solo para mí, sino para Daniel también. En las semanas que siguieron, el ritmo de mi nueva vida comenzó a tomar forma. Me sumergí en el trabajo, asumir nuevos retos que exige toda mi atención. Sin embargo, en los momentos de silencio, mis pensamientos se derivan de nuevo a Daniel, a la vida que habían compartido y a la brusquedad con la que había todo se venga abajo. Fue durante uno de estos momentos reflexivos, sentado en la tranquilidad de un parque bañado en oro, colores de la puesta de sol, que la realización comenzó a amanecer en mí. No fue simplemente las consecuencias de nuestros financiero enredo o las palabras agudas que han sido intercambiados. Fue la comprensión de que, durante tanto tiempo, había permitido que mi identidad se entrelaza con el de Daniel, con su familia, las expectativas y con un papel que me habían aceptado inconscientemente. Yo había sido una parte integral de una narrativa que no era del todo la mía, jugando una parte sin cuestionar si era el papel que yo realmente quería. Mientras observaba a las familias y a las parejas a mi alrededor, cada uno absorto en sus propios mundos, una conversación que había oído antes ese día vino a la mente. Dos amigos estaban discutiendo el final de una relación y una de ellas dijo algo que me conmovió. Dentro de mí, a veces, el amor no se trata de aferrarse. Se trata de dejar ir y encontrar la fuerza para comenzar de nuevo. Las palabras resonaron en mi mente, mezclándose con mis propios pensamientos tumultuosos. Fue entonces que una mujer de avanzada edad, que había estado sentado en un banco cercano, la alimentación de las aves, se volvió hacia mí y dijo: «Parece que usted está llevando el peso del mundo. Querida, ¿quieres hablar de ello?». Su voz, suave y atada con años de sabiduría, inesperadamente era reconfortante. Me encontré abriendo a ella, compartiendo los trazos de mi historia, el amor perdido y las lecciones aprendidas. «Se te ha dado un don poco común», dijo después de que hubiera terminado, sus ojos reflejando una mezcla de empatía y resolver. El regalo de una segunda oportunidad. Es aterrador, pero también es una oportunidad para descubrir quién eres, más allá de todas las expectativas. Sus palabras, sencillas pero profundas, ayudó a la realización a aprovechar la raíz dentro de mí. Me había estado enfocando en lo que me había perdido, en el dolor de la traición y la agitación que siguió. Pero, ¿y si esto no era solo un final, sino también un principio? «Gracias», dije, mi voz gruesa con emoción. «Creo que he estado mirando esta todo mal. No solo se trata de pasar de Daniel, pero moviéndose hacia algo más, algo que es verdaderamente mío». La mujer sonrió, un gesto que parecía abarcar la comprensión, estímulo y un sentido compartido de la capacidad de recuperación humana. «Exactamente, querida. Es su historia. Hacer uno que vale la pena contar». Como ya he dejado el parque ese día, el peso que había estado llevando sentía más ligero. El camino por delante todavía era incierto y las heridas estaban lejos de ser sanado, sino la comprensión de que había traído con él un nuevo sentido de la claridad. Era hora de salir de la sombra de mi pasado y a la luz de un futuro que era la mina de la forma. En los días que siguieron, me puse a hacer decisiones deliberadas acerca de cómo quería
Vivir mi vida, acerca de los valores que yo quería defender y los sueños que yo deseaba seguir. La comprensión de que yo ya no estaba atado por una narrativa que no era la mía. Era a la vez liberador y de enormes proporciones. Pero yo estaba dispuesto a abrazar, listo para descubrir que Amelie era cuando ella no era alguien del compañero o adversario. El viaje era solo el comienzo, pero por primera vez en mucho tiempo sentí una sensación de emoción ante lo desconocido. La realización tenido set me free y yo estaba ansioso por ver dónde esta libertad recién descubierta llevaría. El concepto de un nuevo comienzo es estimulante y de enormes proporciones. Para mí, significaba dejar atrás lo conocido, incluso si estaba lleno de discordia, y entrar en él desconocido con nada más que una creencia en mí mismo y el deseo de una vida que refleja que yo realmente era. Este capítulo de mi vida comenzó con la decisión de mudarse a una nueva ciudad, un lugar donde los restos de mi vida pasada, con Daniel no sombra cada esquina de la calle y la tienda de café. Era un nuevo lienzo, una oportunidad para redefinir a mí mismo en mis propios términos. Mi primer día en la nueva ciudad amaneció brillante y clara, una simbólico de inicio a mi nuevo comienzo. Como yo desempaquetar cajas en mi nuevo apartamento, un espacio que yo había elegido por su luz y la promesa de un punto de vista de que podía perder a mí mismo, mi teléfono sonó. Era Sofía, mi mejor amigo y confidente, a través de la tumultuosa final de mi matrimonio. Emily. ¿Cómo es el primer día en su nuevo reino? Sofía, la voz fue como un cálido abrazo lleno de entusiasmo y apoyo. Es abrumador, pero en una buena forma. ¿Se siente bien, Sofía? ¿Cómo por fin estoy donde debo estar?, le contesté, mirando a su alrededor en el medio de desembalar las cajas que me rodeaba. Eso es porque lo son. Solo recuerde, esta es tu oportunidad para descubrir las pasiones se pone en espera. Usted no solo volverá a empezar, estás empezando, mejor. Anima, sus palabras reforzar mi determinación. Nuestra conversación fue un recordatorio de que el sistema de apoyo que he tenido, una red de amigos que creyeron en mí, incluso cuando yo luchaba para creer en mí mismo. Sofía, palabras se quedaron conmigo como me aventuré a explorar mi nuevo barrio. La ciudad estaba vivo y con posibilidades, cada calle y callejón susurrando secretos y las historias que yo estaba con ganas de descubrir. Unos días más tarde, mientras estaba sentado en un café local, que rápidamente se convirtió en mi lugar predilecto para él. Café de la mañana, yo entablé conversación con la persona junto a mí. Él era un artista, su cuaderno lleno de la vibrante vida de la ciudad como visto a través de sus ojos. Hablamos de la creatividad, sobre el valor que se necesita para seguir la pasión y sobre la ciudad en la que ambos nos estábamos aprendiendo a llamar a casa. No es fácil empezar de nuevo, pero hay algo hermoso en ella, también. Usted obtener para decidir quién quiere ser sin que nadie más las expectativas de peso. Hacia abajo, dijo, su lápiz haciendo pausas en la página. Estás en lo correcto. Me estoy encontrando pedazos de mí mismo, se me había olvidado, redescubrir lo que significa ser de mí. Da miedo, pero es también increíblemente liberador, admití con la sensación de parentesco con este desconocido que entiende el viaje que estaba en. De esa conversación en el café fue un punto de inflexión, un momento en el que se solidificó mi determinación para abrazar este nuevo comienzo con los brazos abiertos. No se trataba solo de mudarse a una nueva ciudad o escapar de las sombras de mi pasado. Se trata de dar a mí mismo el permiso para soñar, para explorar las facetas de mi identidad que me había descuidado. Como las semanas se convirtieron en meses, me encontré más asentado, más en paz que yo había estado en años. Me tomó de la pintura, algo que siempre había querido probar, pero
nunca tuvo el coraje de perseguir. He explorado mi nueva ciudad con la curiosidad de un viajero. Cada día ofrece nuevas vistas, sonidos y experiencias. Conocí a personas que, como yo, estaban en sus propios viajes de descubrimiento y de crecimiento. Una noche, mientras estaba sentado en mi balcón, viendo la puesta de sol pinta el cielo en tonos de oro y rosa, me di cuenta de lo lejos que había llegado. El nuevo principio me había emprendido. Ya no era solo sobre geográfica, de cambio o de escapar de un pasado doloroso. Fue sobre el crecimiento. Se trata de aprender a vivir de forma auténtica y apasionada. Era acerca de la construcción de una vida que no fue definido por otros, pero a mano por mis propios deseos y sueños. El viaje estaba lejos de terminar, pero por primera vez me sentí verdaderamente entusiasmados con él. Camino que tiene por delante. El nuevo comienzo no fue solo un capítulo en mi vida, fue el comienzo de toda una nueva historia, una en la que yo era el autor y las posibilidades eran infinitas. Meses había tejido en la tela de mi nueva vida, cada hilo de un testamento para el viaje que me había embarcado, en un viaje de redescubrimiento, de la resistencia y la renovación. Fue durante uno de esos sereno de la noche, cuando me senté en mi ahora familiar apartamento rodeado de lienzos, que dio testimonio de mi pasión por la pintura, que la totalidad de la magnitud de mi transformación me llamó la atención. La habitación estaba bañada en el suave resplandor de la puesta del sol, con la proyección de sombras que bailaban junto con mis pensamientos. Mi teléfono sonó, cortando a través del silencio. Era un mensaje de Daniel, la primera en lo que parecía toda una vida. Sus palabras fueron provisional, una solicitud para reunirse y hablar sobre todo lo que había sucedido. Me quedé mirando a la pantalla. Remolino de emociones dentro de mí, una tempestad del pasado y el presente de chocar. Tomé una respiración profunda y decidí responder más tarde. Por ahora, necesitaba este momento de reflexión para reconocer el camino que yo había recorrido y la persona que me había convertido. Fue entonces que hubo un suave golpe en mi puerta. Lo abrí para encontrar a mi vecino Mia, allí de pie con una sonrisa y una tarta casera en sus manos. Pensé que podría disfrutar de este. Es la receta de la abuela, dijo ella, su gesto un recordatorio de lo simple, hermoso, conexiones que había comenzado a tejer el tapiz de mi nueva vida. Gracias, Mia. Eso es tan amable de usted. ¿Te gustaría una taza de té? Me ofrecí, agradecido por su amabilidad. Como nos sentamos, la conversación fluía naturalmente, triviales del día a día de los asuntos, a profundas reflexiones sobre la vida, ese impredecible viaje. Mia compartido con su propia historia, de comenzar de nuevo, de la valentía que tuvo para dejar atrás lo que era familiar para perseguir lo que sentía bien. Nunca es fácil, ¿no? Pero hay algo increíblemente gratificante sobre la construcción de una vida que se siente auténticamente suyo. Mia reflexionó, sus palabras haciendo eco de mis propios pensamientos. Estás en lo correcto. Ha sido un camino de altos y bajos, pero mirando hacia atrás, yo no me cambiar una cosa. Lo que me ha llevado a este momento, a una vida que se siente más yo que nunca. Antes, he compartido un sentimiento de camaradería en nuestras experiencias compartidas. Nuestra conversación quedó en el tema de la reflexión, de mirar atrás, no en lamentamos, pero con un agradecimiento por el crecimiento que viene de los retos de la vida. La mía presencia, su historia, fue un recordatorio de la belleza en experiencias humanas compartidas, en la resistencia que nos une. Después de la mía a la izquierda, me encontré atraído a la lona, inspirado para capturar la esencia de la reflexión, no solo como un espejo que refleja nuestro pasado, sino como una puerta de entrada a nuestro crecimiento interior. Como mi pincel se movió a través de la tela, he contemplado la reunión con Daniel. Fue
Una oportunidad para el cierre, un último capítulo en la historia de nosotros que necesita ser escrito. Al día siguiente, sentada frente a Daniel en un tranquilo café, el peso de nuestra común historia colgaba entre nosotros. Sin embargo, sentí una calma resolver, una fuerza de forjado a través de los ensayos de empezando de nuevo. Emily, he estado pensando mucho, mucho para reflexionar. Yo sé que no puedo cambiar el pasado, pero estoy realmente lo siento por todo, Daniel dijo, su voz llevar el peso del remordimiento genuino. Gracias, Daniel. Eso significa mucho para escuchar. He estado reflexionando demasiado, y aunque fue doloroso, me llevó a donde estoy hoy, a un lugar de crecimiento y autodescubrimiento. He encontrado la paz, y espero que tú también puedes hacerlo, le respondí, mis palabras no solo una despedida a nuestro pasado, sino un reconocimiento de mi propio viaje. A medida que nos separamos, estaba con un entendimiento mutuo de que mientras que nuestros caminos se habían ido distanciando, las experiencias que hemos compartido fueron integral a las personas que nos habíamos convertido. Reflexión, me di cuenta de que no solo estaba mirando hacia atrás, sino de reconocerlas. Lecciones aprendidas y la fuerza adquirida a lo largo de la manera. Esa noche, como he añadido los toques finales a mi pintura, entendí que este capítulo de la reflexión no era un fin, sino un puente hacia el futuro. Un futuro que estaba listo para abrazar con todas sus incógnitas y posibilidades, armados con el conocimiento de que el más profundo de los viajes son los que nos llevan dentro. En la reflexión, yo no solo había encontrado el cierre, pero también había descubierto una más profunda, más verdadera versión de mí mismo. Fue un viaje que me había llevado a través de las profundidades de la angustia a la altura de triunfo personal. Y como yo esperaba, sabía que la reflexión siempre estaría allí, un recordatorio de donde yo había sido y el potencial ilimitado de donde podía ir. El sol de la tarde proyectaba un tono cálido y dorado sobre mi nueva sala de estar, iluminando las paredes recién pintadas y la modesta colección de muebles que había elegido minuciosamente. Acurrucado en mi acogedor sofá, me permití el raro silencio que me brindaba mi nuevo refugio personal. Mi pequeño santuario, una pintoresca casa que ahora llamaba mía, era un trofeo de independencia ganado con esfuerzo después de años de escatimar y soñar. El aroma del té preparado se mezcló con el aroma de la pintura nueva, creando un ambiente de tranquilidad y nuevos comienzos. Mi serena ensoñación fue abruptamente atravesada por un golpe brusco, seguido de que la puerta se abriera sin esperar una invitación. La intrusión fue tan abrupta como desagradable. Entró Marlene, mi ex-suegra, con el aire de alguien que tenía todo el derecho a estar allí. Sus ojos, agudos y evaluadores, escanearon la habitación como si hicieran un inventario, ignorando por completo la conmoción que tenía en la cara. Me mudaré, declaró, una declaración tan extravagante que tomó un momento para que las palabras realmente se registraran. Casi me atraganto con mi té, la taza haciendo una pausa en el aire. Marlene, ¿de qué estás hablando? Soy soltera. Este lugar apenas es lo suficientemente grande para mí y mucho menos para nosotros dos. La actitud confiada de Marlene flaqueó, su rostro perdió color como si acabara de comprender la gravedad de su suposición. Pero, ¿a dónde iré? El contrato de arrendamiento de mi apartamento terminó, y pensé. Su voz se desvaneció, cargada de una mezcla de derecho y desesperación que me dejó dividido entre la irritación y una inesperada punzada de culpa. A pesar del matrimonio disuelto que había separado nuestros caminos, Marlene se había aferrado a mí con una persistencia sofocante y, a veces, lamentable. Marlene, estoy empezando de nuevo. Este es un nuevo capítulo para mí, uno que tengo la intención de escribir en mis propios términos, me encontré diciendo, con la voz más firme de lo que sentía. Pero Jenny, yo no tengo otro lugar, susurró,
el desafío en su voz ahora reemplazado por una vulnerabilidad que me sorprendió. Suspiré, dándome cuenta de que a pesar del final de mi matrimonio, los lazos que nos unían no se rompieron tan fácilmente. Marlene, es hora de que empieces de nuevo también. No podemos seguir aferrándonos a lo que fue. Pero, busquémosle un nuevo lugar, algo cerca, para que podamos visitarlo, pero donde tendrá su propio espacio. Sus ojos se encontraron con los míos, una compleja mezcla de emociones girando dentro de ellos. Estaba claro que ninguno de los dos había anticipado encontrarnos en esta peculiar encrucijada de la vida. La habitación quedó en silencio por un momento, la tensión palpable. Luego, Marlene asintió lentamente, la realidad de la situación se asentó. Está bien, Jenny. Si crees que eso es lo mejor. Cuando se fue, el peso de la interacción persistió. La puerta se cerró detrás de ella, dejándome en la tranquilidad de mi hogar una vez más. Sin embargo, el silencio ahora se sentía diferente, cargado con la promesa de cambio, para los dos. En ese encuentro inesperado, los límites de nuestra relación comenzaron a redibujarse. Lo que nos esperaba era incierto, pero una cosa estaba clara, el viaje hacia la independencia y el autodescubrimiento era un camino que ambos tendríamos que recorrer, aunque por separado. El día siguiente amaneció brillante y despejado, un marcado contraste con el tumulto emocional que se había instalado en mi corazón. Mi rutina matutina se sintió diferente mientras reflexionaba sobre la tarea inesperada que tenía entre manos, ayudar a Marlene a encontrar su nuevo comienzo. Fue un baile delicado, equilibrando mi anhelo de independencia con los restos de obligación y empatía por mi ex suegra. Mientras bebía mi café, sonó el teléfono, atravesando la tranquilidad de la mañana. Era Marlene, su voz mezclada con una mezcla de aprensión y determinación. Jenny, sobre ayer. He estado pensando. Tal vez es hora de que encuentre un lugar propio, dijo, con un tono más resuelto de lo que había anticipado. Solté un suspiro que no me di cuenta de que estaba aguantando. Creo que es una gran idea, Marlene. ¿Qué tal si comenzamos a ver algunos listados hoy? Puedo ayudarte a buscar en línea. Hubo una pausa en la línea, un reconocimiento silencioso de la rama de olivo extendida. Gracias, Jenny. Y se lo agradecería. Las horas siguientes fueron un borrón de pestañas del navegador y llamadas telefónicas. Revisamos los listados, comparamos las comodidades y sopesamos los pros y los contras de cada posible nuevo hogar para Marlene. Era una actividad extraña pero familiar, que recordaba una época en la que nuestras vidas estaban más estrechamente entrelazadas. Mientras nos desplazábamos por un mar interminable de opciones, la voz de Marlene rompió la concentración. ¿Recuerdas cuando Michael y tú buscabais vuestro primer apartamento? ¿Qué tan emocionados estaban los dos? Hice una pausa, la memoria agridulce. Yo sí. Se siente como hace una vida. Fue un momento feliz, reflexionó Marlene, con un toque de nostalgia en su voz. Supongo que siempre pensé, bueno, ya no importa. Estamos aquí para encontrarme un lugar, no para pasear por el carril de la memoria. El reconocimiento de nuestro pasado compartido, con sus alegrías y tristezas, flotaba en el aire, un recordatorio de la compleja red de emociones y experiencias que definieron nuestra relación. Finalmente, después de varias horas, redujimos la lista a un puñado de candidatos prometedores. ¿Qué tal si visitamos algunos de estos lugares mañana? Sugerí, ansioso por pasar de lo virtual a lo tangible. Marlene estuvo de acuerdo, su voz llevaba una nota de cauteloso optimismo. Sí, hagámoslo. Jenny, yo. Gracias por ayudarme con esto. La gratitud en su voz era inesperada, un ablandamiento de los límites a menudo rígidos entre nosotros. Por supuesto, Marlene. Para mí es importante que encuentres un lugar donde seas feliz. A medida que avanzaba el día, reflexioné sobre el giro inesperado que había dado mi vida. La tarea de ayudar a Marlene en su búsqueda de un nuevo hogar fue más que un gesto de buena voluntad, fue un acto de cierre,
una forma de curar viejas heridas y forjar un nuevo camino hacia adelante, por separado pero con una nueva comprensión y respeto. El viaje por delante era incierto para los dos, pero en esa incertidumbre yacía la promesa de crecimiento y cambio. El pasado, con toda su complejidad, siempre formaría parte de nuestra historia, pero era hora de pasar página, de abrazar las posibilidades que se avecinaban. El aire de la mañana era fresco y fresco, un suave recordatorio de los cambios de estación y los nuevos comienzos. Mientras esperaba a Marlene fuera de su residencia temporal, una mezcla de anticipación y ansiedad revoloteaba en mi estómago. Hoy se trataba de algo más que encontrarle un nuevo apartamento a Marlene, se trataba de establecer límites y seguir adelante. Marlene salió, vestida de una manera que parecía indicar que estaba lista para los desafíos del día. Su habitual aire de certeza había sido reemplazado por un cauteloso optimismo. ¿Listo para esto?, pregunté, ofreciendo una pequeña sonrisa. Ella asintió, sus ojos reflejaban una determinación que no había visto antes. Tan listo como siempre estaré. Vamos a buscarme un hogar. Nuestra primera parada fue un acogedor apartamento de una habitación ubicado en un vecindario tranquilo. Mientras recorríamos el espacio, el comportamiento de Marlene se suavizó, sus ojos se iluminaron mientras se imaginaba a sí misma en el ambiente pequeño pero acogedor. Es encantador, admitió, pasando los dedos por la encimera lisa de la cocina. ¿Pero crees que es demasiado pequeño? Me encogí de hombros, tratando de ver el lugar a través de sus ojos. Es compacto, pero tiene todo lo que necesitas. A veces, los espacios más pequeños hacen que la vida sea más acogedora. Ella reflexionó sobre esto, echando un último vistazo antes de pasar a la siguiente opción. El día avanzó con un patrón similar, cada apartamento ofrecía sus propios pros y contras, su propio futuro potencial para Marlene. Fue durante nuestra pausa para el almuerzo, en medio del desorden de envoltorios de sándwiches y tazas de café, que Marlene habló sobre sus miedos. Nunca pensé que volvería a empezar en esta etapa de mi vida, confesó, con la voz teñida de vulnerabilidad. Después del divorcio, me sentí perdida. Aferrarse a ti lo era, más fácil que enfrentar lo desconocido solo. Escuché, mi corazón dolía por ella. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido en años. Empezar de nuevo da miedo a cualquier edad, Marlene. Pero también es una oportunidad para redescubrirte a ti mismo, para encontrar la felicidad de formas que quizás no esperes. Marlene me miró, con una profunda gratitud en sus ojos. No esperaba esto, nada de esto. Tu ayuda, tu comprensión. Sé que no siempre ha sido fácil lidiar conmigo. Sonreí, estirándome sobre la mesa para apretar su mano. Las dos hemos tenido nuestros momentos, Marlene. Lo que importa es que estamos tratando de avanzar. La tarde nos llevó a lo que finalmente sería la elección de Marlene, un apartamento pequeño e iluminado por el sol en el borde de un vecindario animado. Era perfecto, un equilibrio entre soledad y comunidad, un lugar donde podía comenzar de nuevo. Mientras estábamos parados en la sala de estar vacía, con el sol proyectando largas sombras en el suelo, Marlene se volvió hacia mí, con los ojos brillando con lágrimas sin derramar. Creo que es esto. ¿Se siente bien? Yo también lo creo, respondí, sintiendo una oleada de alivio y felicidad por ella. Este es un nuevo capítulo, Marlene. Una buena. Firmar el contrato de arrendamiento más tarde ese día se sintió como un logro monumental. Mientras nos separábamos, Marlene me abrazó, un gesto que cerró la brecha entre nuestros conflictos pasados y nuestra camaradería actual. Gracias, Jenny. Por todo, susurró. Mientras conducía a casa, el peso de los últimos años pareció levantarse, reemplazado por una sensación de paz y esperanza. Ayudar a Marlene a encontrar su nuevo hogar me había ayudado inadvertidamente a encontrar una sensación de cierre y sanación. Nuestro viaje juntos, plagado de desafíos y giros inesperados, nos había llevado a ambos a un lugar de nuevos comienzos. El camino por delante aún era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo,
parecía que los dos nos estábamos moviendo en la dirección correcta. El sol apenas comenzaba a subir al cielo, pintando el mundo en tonos dorados y rosados mientras me preparaba para el día que tenía por delante. Hoy no era un día cualquiera, era el día en que Marlene potencialmente encontraría su nuevo comienzo y, de alguna manera, encontraría un poco de mi propio cierre. La perspectiva de ayudar a Marlene a mudarse a un lugar propio se sintió como pasar una página en un capítulo que había durado demasiado. Mientras esperaba a que llegara Marlene, mi teléfono sonó con un mensaje de texto. En mi camino. Sintiendo una mezcla de nervios y emoción. No pude evitar sonreír. La Marlene que había conocido siempre fue tan segura, tan inamovible. Verla abrazar la incertidumbre del cambio fue inesperado y alentador. Estoy deseando que llegue. Hasta pronto, respondí, sintiendo una mezcla similar de emociones. Cuando Marlene llegó, el aire entre nosotros era diferente, menos cargado, más abierto. Nos saludamos con una calidez que había faltado durante años, un reconocimiento silencioso del viaje que estábamos a punto de emprender juntos. El primer apartamento que visitamos era pequeño pero luminoso, con grandes ventanales que dejaban entrar mucha luz. Marlene se movió por el espacio lentamente, sus ojos captaron cada detalle. Lo es, acogedor, finalmente dijo, aunque pude escuchar la vacilación en su voz. Lo es, acepté, observándola de cerca. Pero quizás un poco demasiado pequeño. Ella asintió, un rastro de alivio en su expresión. Sí, eso creo. Veamos el siguiente. El día transcurrió en una ráfaga de visitas. Cada apartamento tenía sus pros y sus contras, y con cada visita, Marlene hablaba más sobre lo que quería, un vecindario tranquilo, un espacio para su amada colección de libros, proximidad al parque donde le gustaba caminar. Fue durante nuestra pausa para el almuerzo, sentada en un pequeño café con sándwiches y café, que Marlene abrió más de lo que había abierto en mucho tiempo. Sabes, Jenny, nunca esperé estar haciendo esto, a mi edad, empezar de nuevo. Es aterrador, pero también liberador. Tomé un sorbo de café, considerando sus palabras. Creo que empezar de nuevo puede ser algo poderoso, Marlene. Nunca es demasiado tarde para encontrar la felicidad, para crear una vida que ames. Marlene me miró, algo parecido a gratitud brillando en sus ojos. Nunca pensé que diría esto, pero me alegro de que estés aquí conmigo hoy. Estaba tan concentrado en aferrarme al pasado que no veía las posibilidades del futuro. La conversación marcó un cambio en nuestra dinámica, un ablandamiento de las aristas que habían definido nuestra relación durante tanto tiempo. Al final del día, lo encontramos, el apartamento que revisó todas las cajas de Marlene. Fue un momento de triunfo y alivio al ver cómo firmaba el contrato de arrendamiento, un símbolo tangible de su nuevo capítulo. Mientras estábamos parados afuera de su futura casa, Marlene se volvió hacia mí, sus ojos brillaban con lágrimas sin derramar. Gracias, Jenny. Por todo. Sonreí, sintiendo que una sensación de paz se asentaba sobre mí. De nada, Marlene. Este es un nuevo comienzo para los dos. El viaje a casa fue silencioso, reflexivo. Me di cuenta de que al ayudar a Marlene a encontrar su lugar, también me había labrado un espacio más definido para mí. Mi independencia ya no se trataba solo de vivir solo, se trataba de tomar decisiones que honraran mis necesidades y respetaran las de los demás, incluso cuando nuestros caminos divergían. Esa noche, mientras estaba sentada en mi propia sala de estar, con los eventos del día repitiéndose en mi mente, sentí una profunda sensación de satisfacción. El viaje con Marlene me había enseñado el valor de la compasión, de establecer límites y de la fortaleza que se encuentra en dejar ir. Nuestra historia no fue de confrontación dramática o reconciliación, sino más bien un reconocimiento silencioso de nuestra humanidad compartida, de la capacidad de cambio y crecimiento en cualquier etapa de la vida. Y mientras esperaba mi propio futuro, lo hice con el corazón más ligero de lo que había estado en años, listo para abrazar lo que viniera después con los brazos abiertos y el corazón abierto.
La semana siguiente a la mudanza de Marlene estuvo llena de un silencio desconocido. La ausencia de la necesidad apremiante de ayudar y la anticipación de las llamadas de Marlene dejaron un vacío, pero también ofrecieron espacio, un espacio lleno de reflexión y claridad recién descubierta. Mi hogar, que alguna vez fue un símbolo de mi viaje solitario, ahora resonaba con los ecos del cambio, no solo para Marlene, sino también para mí. Fue durante uno de estos momentos tranquilos, mientras bebía el té de la tarde, que mi teléfono rompió el silencio. La pantalla se iluminó con el nombre de Marlene, provocando una mezcla de curiosidad y preocupación. «Jene, soy yo», dijo la voz de Marlene, teñida de emoción en lugar de la aprensión a la que me había acostumbrado. «Quería decirte que me he pasado el día desempacando. It se siente bien. Este lugar se siente como si realmente estuviera comenzando un nuevo capítulo». Sus palabras me calentaron, lavando los restos de nuestras cargas pasadas compartidas. «Marlene, es maravilloso escucharlo. Sabía que lo harías tuyo en poco tiempo». Hubo una breve pausa, un suspiro de vacilación antes de que Marlene continuara. «Yo también he estado pensando mucho en nuestra conversación de la semana pasada, en el cambio y en empezar de nuevo. Me has dado tanto, Jene. No solo ayudándome a encontrar este lugar, sino mostrándome que nunca es demasiado tarde para remodelar nuestras vidas». Sentí un rubor de humildad ante sus palabras, una comprensión de la profundidad de nuestro viaje. «Marlene, ambas hemos dado pasos hacia algo nuevo. Ha sido un viaje para los dos, y me alegro de que pudiéramos ayudarnos mutuamente a superarlo». «Sí, pero tú has sido un faro durante esto. He estado tan atrapada en mis propias preocupaciones, nunca pregunté, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes con todo?». Su pregunta me tomó por sorpresa, una inversión de roles que no esperaba. Lo soy, haciéndolo bien en realidad. También ha sido una experiencia de aprendizaje para mí. Estableciendo límites, avanzando. Todo ha sido parte de redescubrir lo que quiero que sea mi vida. Redescubriendo. Sí, esa es una manera perfecta de decirlo. La voz de Marlene tenía una nota de reflexión. «Jene, también quería decirte que espero que esto no cambie las cosas entre nosotros. Quiero decir, espero que podamos seguir avanzando, quizás no como suegros sino como amigos». The proposal lingered in the air, a delicate offer to redefine the narrative of our relationship. «I'd like that, Marlene. Starting anew doesn't mean we have to walk our paths alone. Friendship, it's a good place to start». We spoke a little longer, touching on plans for her new apartment, her upcoming projects, and even tentative plans for a joint venture to a local art exhibit. It was a conversation marked not by the weight of the past but by the lightness of future possibilities. After we said our goodbyes, I sat back, a sense of accomplishment mingling with anticipation. Marlene's move, initially a duty I felt obliged to fulfill, had evolved into a shared journey of self-discovery and mutual support. In helping Marlene forge her path, I had inadvertently solidified my own. The walls of my home no longer felt like a barrier to the outside world but rather a foundation from which I could build a life rich with purpose and connection. That night, as I drifted off to sleep, the challenges and triumphs of the past weeks whispered lessons of resilience, of the courage to embrace change, and the beauty of unexpected friendships. The journey with Marlene had transformed from a reluctant obligation into a cherished chapter of my life, one that I knew would influence the narrative of my future in ways I was only beginning to understand. In the weeks following Marlene's move, the dynamic of our relationship continued to evolve in ways neither of us could have predicted. It was as if the act of finding her a new place had not only given her a fresh start but had also redefined the boundaries between us, creating a newfound respect and understanding. My role in her transition had been that of a guide, but in the process, I found myself navigating my own path toward emotional independence. One crisp Saturday morning, I decided to visit Marlene in her new apartment, curious to see how she had settled in. As I approached her building, with its quaint exterior and flower boxes adorning the windows, I couldn't help but feel a sense of anticipation. Knocking on her door, I was greeted by a sight I hadn't expected. Marlene, looking more at ease than I had seen her in years,
welcomed me into a space that was unmistakably her own. The apartment was filled with the warm glow of sunlight and the familiar scent of her favorite lavender candles. Jenny, come in. I was just about to have some tea. Would you like some? Marlene offered, her voice carrying a note of genuine warmth. I nodded, following her into the kitchen. I'd love some, thank you. This place looks incredible, Marlene. You've really made it your own. As we sat down at her small but inviting kitchen table, Marlene poured us each a cup of tea, the steam curling up between us like a visible bond. You know, I was terrified at the thought of starting over, especially at my age, Marlene began, her gaze meeting mine over the rim of her cup. But now, I realize it was exactly what I needed. This place, it's more than just an apartment to me. It's a symbol of my independence, something I haven't felt in a very long time. Her words struck a chord with me, echoing my own journey towards self-discovery. I understand that feeling, Marlene. Finding your own space, it changes you. It's not just about the physical place, but what it represents. Marlene nodded, a thoughtful expression on her face. I never fully appreciated that until now. And Jenny, I owe you an apology. For the years of overstepping, for not respecting your independence. I was so caught up in my own fears and insecurities, I failed to see the impact of my actions. Her admission took me by surprise, not just the words themselves but the sincerity behind them. Thank you, Marlene. That means a lot to me. We've both been on quite a journey, haven't we? We shared a quiet laugh, a mutual acknowledgement of the rocky road that had led us to this point. The rest of the visit passed in comfortable conversation, a reflection of the new ground we were navigating together. As I prepared to leave, Marlene walked me to the door, a thoughtful look on her face. Jenny, I hope this isn't the end of our visits. I've come to value our talks, the new perspective you've brought into my life. I smiled, feeling a sense of closure and new beginnings. I'd like that, Marlene. It's nice to know that we can move forward, not just separately, but with a new kind of relationship. Stepping out into the sunlight, I felt a weight lift from my shoulders. The journey I had embarked on with Marlene, fraught with tension and challenges, had led us both to a place of mutual respect and understanding. Our paths, once so closely intertwined, had diverged, only to find a meeting point in a space of empathy and shared experience. As I walked away from her building, I realized that the true measure of independence isn't found in solitude but in the ability to set boundaries, to forge connections on new terms, and to find strength in the process of transformation. Marlene and I had both discovered a new horizon, one that promised not just personal freedom but the chance to redefine our lives in the most unexpected of ways.